Nadie lo imaginaba, pero la reina del pop latino estaba al borde del colapso. Mientras sus caderas seguían sin mentir en el escenario, en los tribunales españoles se libraba una batalla que amenazaba con destruir todo su imperio. El mundo veía a Shakira bailando en el Super Bowl, conquistando las listas de éxitos con su Te Felicito y protagonizando romances con Gerard Piqué, sin saber que detrás del brillo y las cámaras, se gestaba una guerra legal que pondría su nombre en la línea de fuego. ¿Sabías que Shakira fue acusada de fraude fiscal por más de 14 millones de euros? ¿Y que se enfrentó a la posibilidad de ir a prisión? La imagen de la artista carismática y caritativa se resquebrajaba con cada titular. Pero eso no era todo, su separación con Piqué, las infidelidades, los desplantes mediáticos y su renacimiento artístico alimentado por el dolor, convirtieron su vida en una montaña rusa emocional y pública. Este no es solo el relato de una artista que conquistó el mundo. Es la historia de cómo la fama puede convertirse en una jaula dorada, donde cada error cuesta millones y cada silencio se interpreta como una confesión. ¿Qué llevó a una de las artistas más influyentes del mundo a verse arrinconada por el sistema judicial? ¿Y cómo logró sobrevivir al escarnio público, al corazón roto y a las amenazas de cárcel sin dejar de cantar con más fuerza que nunca? Prepárate para descubrir la verdad detrás del escándalo fiscal que sacudió a Shakira, su dolorosa ruptura con el futbolista más mediático de España, y cómo esta tormenta la transformó por completo. Hablar de Shakira es hablar de una revolución cultural. Nacida como Shakira Isabel Mebarak Ripoll en Barranquilla, Colombia, desde muy joven demostró ser una fuerza creativa imparable. Mezclando ritmos árabes, sonidos latinos, pop y rock, su estilo era inclasificable y quizás por eso tan irresistible. En los años 90, cuando la industria musical latinoamericana todavía era conservadora y dominada por hombres, Shakira rompió esquemas con su melena rebelde, su voz grave y letras cargadas de poesía urbana. Su disco Donde están los ladrones la catapultó como una de las cantautoras más prometedoras de la región. Pero eso fue solo el comienzo. Con su salto al mercado angloparlante en los 2000, gracias al álbum Mon Reserves, conquistó un público global. Su éxito Whenever no solo encabezó listas de todo el mundo, sino que redefinió lo que una estrella latina podía alcanzar. Shakira ya no era solo un orgullo colombiano, era un ícono global. Su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010 con Baka Baka selló su rol como embajadora de una nueva identidad latina, orgullosa, poderosa y universal. Pero mientras su música llenaba estadios, su vida personal empezaba a entrelazarse peligrosamente con su imagen pública. Su relación con el futbolista Gerard Piqué fue más que un romance, fue una alianza mediática. Durante más de una década, formaron una de las parejas más seguidas y admiradas del mundo. Padres de 2 hijos, residentes en Barcelona, símbolo de estabilidad, talento y belleza. Sin embargo, esa estabilidad era solo aparente. España, con sus leyes fiscales particularmente estrictas sobre las celebridades, se convirtió en un escenario hostil para Shakira. La agencia tributaria comenzó a investigar sus movimientos financieros con lupa. Según los fiscales, entre 2012 y 2014, Shakira habría vivido más de 183 días al año en España sin declarar debidamente sus ingresos globales. Ella, por su parte, defendía que aún no se había establecido permanentemente en el país. El choque fue inminente. A esto se sumó un giro inesperado. En 2022, después de más de una década juntos, Shakira y Piqué anunciaron su separación. Lo que parecía un comunicado discreto escondía una tormenta emocional. Poco después, comenzaron a circular rumores de infidelidades por parte del futbolista, fotos de su nueva pareja y declaraciones veladas en canciones como Monotonía o BZRP Music Session 53, donde Shakira dejó al mundo entero escuchar su dolor transformado en arte. Lo curioso es que mientras la justicia española la presionaba con cargos de fraude fiscal y la prensa rosa devoraba su vida amorosa, Shakira alcanzaba uno de los momentos más virales de su carrera. Parecía una paradoja,
cuanto más sufría en lo personal, más poderosa se volvía su voz artística. ¿Pero a qué precio? La pregunta que sobrevuela toda esta historia es más profunda que un simple juicio fiscal o una ruptura sentimental. ¿Puede una mujer ser madre, estrella global, amante, rebelde y sobreviviente, sin pagar un precio demasiado alto? ¿Y quién decide cuando un artista ha cruzado la línea entre inspiración y escándalo? La historia de Shakira no comenzó en medio del escándalo. Todo lo contrario. Su camino a la cima fue forjado a fuerza de disciplina, visión y una rebeldía precoz. Desde niña, ya escribía poemas y componía canciones. Su primer álbum, lanzado a los 13 años, pasó casi desapercibido. Pero su tercer disco, Pies Descalzos, la convirtió en una voz única en el panorama latino. Sus letras mezclaban romanticismo, crítica social y una madurez inusual para su edad. A fines de los 90, con Donde están los ladrones, Shakira ya era un fenómeno. El álbum no solo vendió millones, sino que posicionó a la colombiana como una artista capaz de romper fronteras culturales. Luego vino su paso al inglés, algo que muchos temían que diluyera su esencia. Sin embargo, Laundry Service fue un éxito arrollador. Temas como Underneath Your Clothes o Objection, Tango, mostraban que la colombiana no estaba dispuesta a ser domesticada por el mercado anglo, era ella quien lo conquistaría a su manera. En paralelo, su imagen se fortalecía, colaboraciones con Beyoncé, Rihanna, Alejandro Sanz, presentaciones en mundiales, eventos benéficos, y una aura de mujer poderosa que no necesitaba escándalos para estar en boca de todos. Pero cada etapa de gloria fue seguida de silencios prolongados, pausas necesarias para cuidar su vida privada, criar a sus hijos y reordenar su mundo emocional. Fue en uno de esos silencios donde empezó la tormenta. En 2018, la Hacienda española presentó cargos contra ella por presunto fraude fiscal. El argumento era que entre 2012 y 2014, Shakira residía en España y debía haber declarado allí sus ingresos globales. El monto, más de 14,5 millones de euros. La defensa de la artista fue firme, aseguró que en esos años pasaba gran parte de su tiempo fuera del país, cumpliendo compromisos profesionales, y que sus asesores financieros habían seguido criterios técnicos, no evasivos. Aún así, la acusación no se retiró. Mientras tanto, la relación con Gerard Piqué comenzaba a mostrar grietas. Aunque durante años fueron discretos, los rumores de infidelidades y distancia emocional se intensificaron. En 2022, llegó la confirmación oficial de la separación. Y con ella, el espectáculo mediático, paparazzis apostados frente a su casa, titulares que exponían hasta los detalles más triviales, teorías conspirativas en redes sociales, y canciones que parecían diseñadas para responder cada golpe público. Shakira no se escondió. En lugar de silenciar su dolor, lo transformó en arte. Monotonía fue una confesión melancólica. Pero fue la BZRP Music Session 53 con Bizarrap la que encendió el mundo, una canción explosiva, directa y cargada de referencias al engaño, a la nueva pareja de Piqué y a su proceso de sanación. En cuestión de horas, el video rompía récords. En cuestión de días, se convertía en un himno para millones de mujeres que vieron en Shakira no solo una víctima, sino una voz de resistencia. Pero no todo era música y liberación. La batalla legal seguía su curso. En 2023, la artista aceptó pagar una multa millonaria para evitar el juicio y una posible condena. Más de 7 millones de euros para cerrar un capítulo que no solo la desgastó emocionalmente, sino que también la obligó a exponer su vida ante los ojos de una justicia implacable y una prensa hambrienta de sangre. Este periodo fue, sin duda, el más oscuro de su carrera. El contraste era abismal, mientras sus canciones encabezaban rankings y acumulaban millones de reproducciones, ella lidiaba con abogados, psicólogos, acuerdos de custodia y reconstrucción emocional. Perdía la pareja que creía estable, su reputación se veía cuestionada, y su nombre se mencionaba más en contextos legales que musicales.
Y sin embargo, como un ave fénix, volvió a volar. Cuando la verdad se volvió imposible de ocultar, el mundo no sabía si aplaudir o compadecerla. Detrás de las coreografías perfectas y los versos pegajosos, había una mujer rota. Y en medio de ese desmoronamiento público, Shakira decidió contar su historia a su manera. Los medios querían verla como la culpable, evasora, resentida, despechada. Pero Shakira no respondió con entrevistas, sino con melodías cargadas de furia, ironía y vulnerabilidad. En la sesión con Bizarrap, escupió frases como las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. No era solo una canción, era una declaración de guerra. A Piqué, a la opinión pública, a la justicia española y al mito de la mujer sumisa. Durante el proceso legal, salieron a la luz documentos internos, testimonios de Hacienda, correos entre asesores fiscales, e incluso grabaciones que demostraban cómo la artista había intentado mantenerse al margen de la residencia fiscal española. Pero eso no importaba tanto como el espectáculo del juicio. La imagen de una estrella global sentada en el banquillo de los acusados era demasiado irresistible. Algunos medios la comparaban con casos como el de Messi o Cristiano Ronaldo, también acusados por el fisco. Pero había una diferencia brutal, a ellos nunca se les exigió justificar cada día vivido, cada paso fuera de sus mansiones. A Shakira, sí. La administración tributaria ha construido un relato ficticio sobre mi presencia en España, declaró Shakira. He pagado más de 90 millones de euros en impuestos en todo el mundo. No debo nada. Su voz temblaba, pero sus ojos ardían con una rabia contenida. Lo que estaba en juego no era solo dinero, era dignidad. Era el juicio a una mujer poderosa que se atrevió a no encajar en los moldes. Los abogados fiscales fueron implacables. Mostraron extractos de sus redes sociales, ubicaciones de conciertos, gastos en supermercados. Todo para probar que sí vivía en España. Una persecución quirúrgica, casi obsesiva. En paralelo, los tabloides publicaban cada detalle de la nueva relación de Piqué con Clara Chía, una joven catalana 12 años menor. Fotografías, burlas, incluso memes. Para muchos, era evidente que Shakira estaba siendo crucificada mientras su expareja disfrutaba del escándalo. La presión fue insoportable. Fuentes cercanas revelaron que durante ese tiempo, Shakira sufría episodios de ansiedad, insomnio y depresión. Me sentía sola, atacada por todos los frentes, diría después en una entrevista. Pero entendí que el dolor también puede ser un motor. Y lo fue. A raíz de su tormenta personal, lanzó una serie de canciones que marcaron una nueva etapa, más cruda, más madura, más sincera. Colaboró con Karol G en TQG, donde sin mencionarlos, hablaban de relaciones rotas y traiciones. Los videoclips eran una mezcla de sensualidad herida y fortaleza recobrada. Mientras más hablaba con su arte, menos necesitaba hablar con palabras. La opinión pública comenzó a cambiar. De verla como evasora, muchos pasaron a verla como víctima. Se multiplicaron las voces que denunciaban el trato machista del sistema judicial español. El feminismo encontró en su historia un símbolo de cómo la independencia femenina puede ser castigada con brutalidad. No solo por los tribunales, sino también por la cultura que aún espera que las mujeres perdonen, callen y se desvanezcan. Los titulares mudaron de tono. Ya no era solo la cantante acusada de fraude, sino la artista que se reinventó desde el dolor. Su caso abrió un debate sobre la fiscalidad para artistas internacionales y sobre el papel de los medios en la vida íntima de las celebridades. En el fondo, lo que se reveló fue más profundo que un número en una cuenta bancaria. Shakira se enfrentó a un sistema que la quiso castigar por ser libre, rica, influyente y mujer. Y su forma de resistir fue la más antigua y poderosa, cantando su verdad, con voz temblorosa pero firme, recordándole al mundo que no todo lo que brilla es invulnerable, y que incluso los ídolos sangran. Desde este canal,
donde hemos seguido paso a paso la evolución de figuras emblemáticas del espectáculo mundial, no podemos ignorar el caso de Shakira sin detenernos a reflexionar sobre lo que representa. ¿Por qué Shakira no es simplemente una cantante más que ha pasado por una crisis? Es un símbolo de todo lo que ocurre cuando una mujer rompe los moldes que el mundo le impone y se niega a pedir perdón por ello. Durante años, se nos vendió la imagen de una artista casi perfecta, exitosa, solidaria, madre amorosa, compañera discreta de un ídolo del deporte. Pero esa imagen, por más reluciente que fuera, también la mantenía atrapada. La ruptura con Piqué no fue solo el fin de una relación, fue el estallido de una burbuja donde ella había tenido que sacrificar partes de sí misma para encajar en la narrativa del hogar perfecto. Lo que vino después fue brutal, sí, pero también revelador. ¿Cómo es posible que una artista que ha generado millones para la industria, que ha representado a su país y a su cultura por décadas, se convierta en blanco de una persecución fiscal más intensa que la sufrida por muchos hombres en su misma situación? ¿Qué se esconde detrás de esa necesidad de humillarla públicamente? En este canal creemos que la respuesta es incómoda pero clara: a las mujeres no se les perdona el poder. Cuando una mujer talentosa, libre y millonaria como Shakira decide ya no ser la esposa de, ni la madre abnegada, ni la estrella sumisa, el sistema tiembla. Por eso la castigan. Por eso la exponen. Por eso quieren verla pagar, incluso cuando ya ha pagado todo. Ahora bien, también debemos ser objetivos. ¿Cometió errores fiscales? Posiblemente. Pero como en muchos casos similares, esos errores pudieron resolverse en privado. La diferencia radica en que con Shakira se buscó el escarnio público, el espectáculo judicial. Una vez más, se usó su nombre como ejemplo, como advertencia. Y sin embargo, no lograron destruirla. Lo admirable es cómo convirtió su caída en una nueva forma de ascenso. No se ocultó. No mintió. Respondió con arte. Su capacidad de transformar el dolor en éxito comercial no solo es brillante, es estratégica. Facturó con su llanto. Sedujo con su furia. Inspiró con su resiliencia. Y ahí está lo más impactante de todo: en vez de hundirse, renació. ¿Cuántos pueden decir eso? El mundo vio su duelo en tiempo real, su juicio, su ruptura. Y en vez de desmoronarse, se reinventó frente a nuestros ojos. Desde este canal nos preguntamos: ¿es justo que las figuras públicas tengan que vivir sus infiernos con cámaras frente a sus rostros? ¿Dónde está la línea entre el derecho del público a saber y el derecho del ser humano a sanar en paz? ¿Y por qué los escándalos de ellas siempre pesan más que los escándalos de ellos? Queremos saber qué opinan ustedes. ¿Ven a Shakira como una víctima, una estratega brillante, o ambas cosas? ¿Creen que fue tratada con justicia por los medios y la justicia española? ¿O consideran que fue un blanco fácil para un sistema que aún no perdona a las mujeres que se atreven a tener voz propia? Porque si algo ha dejado claro esta historia, es que Shakira ya no pertenece solo a la industria musical. Su caso nos habla de algo mucho más grande, del precio que pagamos por ser quienes realmente somos en un mundo que prefiere las máscaras. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero algunas heridas se convierten en cicatrices que arden cada vez que se recuerdan. Shakira no volvió a ser la misma, y quizás nunca lo será. Pero ¿quién puede seguir siendo el mismo después de que el mundo te desarma en público y te exige sonreír mientras sangras? Hoy, al mirar atrás, vemos a una mujer que fue mucho más que víctima de un sistema o protagonista de una historia de amor fallida. Vemos a una artista que se atrevió a vivir sin pedir permiso, a cantar con rabia y con ternura, a transformar sus días más oscuros en himnos de millones. Hay una tristeza invisible en sus ojos que ni la fama ni los millones pueden borrar. Pero también hay una luz que nunca se apagó. Esa luz la vimos en el escenario del Super Bowl, la sentimos en los coros de sus fans, la leímos entre líneas en sus canciones más recientes. Shakira sobrevivió, pero no como antes, sobrevivió siendo nueva. Más fuerte.
más sola, más libre. Y en ese renacer, dejó una lección dolorosa pero necesaria: a veces, perderlo todo es la única manera de reencontrarse con uno mismo. No sabemos si algún día contará toda la verdad, si volverá a enamorarse, si perdonará a quienes la traicionaron. Pero lo que sí sabemos es que su legado ya está escrito, y no con tinta, sino con notas, lágrimas y fuego. Algunas historias nunca estuvieron destinadas a ser conocidas. Pero ahora, tú la sabes. Y cada vez que suene una de sus canciones, recordarás que esa voz no nació del privilegio ni del escándalo, sino de la batalla constante de una mujer que se negó a ser silenciada.